¿Fue la esperada, no la esperada? Algunas consultoras hablaban de un 30%, nos quedamos en un 25,5%. Así es, la inflación que dio ayer a conocer el INDEC por la tarde está dentro del rango esperado, el rango que desde el sector privado se venía anticipando con respecto a que la inflación del último mes del año pasado iba a estar en un rango entre el 25 y el 30%. Finalmente terminó en el piso, digamos, de ese rango en el cual estaban moviéndose las estimaciones del sector privado. Por supuesto, una inflación muy alta, Argentina con una inflación del orden del 211%, termina primero en el ranking de inflación mundial. Y por supuesto, bueno, claramente, como siempre decimos, más allá de los números, del desglose de estas cuestiones que uno pueda ver en los distintos rubros que se van dando, claro, alimentos, 30% es una suba bastante elevada. Sí. Y siempre, Carolina, tenemos que tener en cuenta que el índice de precios al consumidor es un promedio. Claro. Hay gente que está más representada, otros que dicen, a ver, en mi canasta de consumo los precios han subido más. Claro. Otros que pueden decir, bueno, no, en algunos rubros han subido menos. Hay mucha gente que usa más el transporte público, por lo tanto ha impactado mucho más porque, claro, incrementó, por ejemplo, un 40% en la provincia. Y ahora, bueno, como veíamos recién, ¿no? El transporte público ha mermado, el servicio, entonces es como decir, bueno, es caro y eso a su vez no lo tengo. Entonces es, bueno, una economía que nos va deparando todo esto, ¿no? Nosotros siempre cuando hablamos de cifras decimos que los números son fríos y que la realidad que nos interpela es otra. Y los funcionarios del gobierno nacional dicen, si este cuadro era complicado, dicen que pudo haber sido peor. Te invito a que escuchemos al vocero presidencial Manuel Adorni y seguimos desandando y explicando el cuadro económico. A ver qué decía. Por supuesto que, más allá de que estamos cumpliendo, el presidente está cumpliendo su palabra de hacer todo lo necesario para evitar que esta catástrofe inflacionaria se agudice, y más allá, por supuesto, de la buena noticia y de destacar el esfuerzo sobrehumano que han hecho el ministro Caputo y el equipo económico para evitar un número que, repito, nos hubiese mostrado una expectativa de inflación muchísimo mayor. Habíamos hablado incluso aquí durante diciembre que las proyecciones, muchas se ubicaban en la segunda semana de diciembre en torno al 7.500% anual de no hacer las correcciones necesarias y a tiempo. Así que, repito, destacamos el esfuerzo del ministro Caputo y de su equipo económico. Sin las políticas de shock que se tomaron oportunamente, el precipicio hubiese sido una foto absolutamente real. Por supuesto que entendemos que el dato es absolutamente espantoso, lo dije también ayer y en otras oportunidades, cualquier número inflacionario siempre es un espanto. Estar hablando de algo más de 25 puntos de inflación es realmente un dato horrible y espantoso. Por supuesto que la inflación va a seguir elevada, es probable que sigamos teniendo en los próximos meses inflación en torno a los 2 dígitos y también recordemos que Argentina con este dato termina un 2023 teniendo la inflación más alta del mundo. Así que el dato de por sí, desde ya que es malo, pero es mucho mejor y es una buena noticia para nosotros porque entendemos que estamos por el camino correcto. Y por supuesto que en esta lógica, en este tránsito que hay hacia la aprobación, en este camino que hay hacia la aprobación de la ley bases, entendemos que es parte de que este camino complicado que estamos transitando, también en materia inflacionaria, por supuesto que es parte de la solución y parte de lo que necesitamos para que los problemas que tiene la Argentina se resuelvan lo más rápido posible.
A ver, con todo el respeto del mundo, para el vocero presidencial Manuel Adorni, decir que el que hizo el esfuerzo sobrehumano fue el ministro de Economía, creo que el esfuerzo sobrehumano lo estamos haciendo los argentinos, ¿no? Que somos los alcanzados por la inflación y por los precios impagables para nuestro bolsillo. Bueno, así es. La Argentina sabíamos que venía con un severo problema básicamente de precios relativos. Sí. Había que tratar de que los precios relativos se acomoden. El problema es que este reacomodamiento de precios relativos, por supuesto, trae aparejado, bueno, este contexto de elevada inflación, que la contracara, por supuesto, tiene que ver con que el poder de compra se derrite de una manera cada vez más rápida, ¿no? Ahora, Eduardo, decir o escuchar que un funcionario dice, pudo haber sido peor, podría haber sido peor, ¿que eso es lo que tenemos que esperar para la inflación de enero? ¿Peor? No, yo creo que la inflación de enero probablemente se ubique en el rango del mes de diciembre, 25-30 lo vuelven a dar más o menos, por supuesto estamos recién prácticamente promediando el primer mes del año, con lo cual falta bastante todavía. Pero el problema es que, claro, vienen incrementos en combustibles de nuevo en febrero, con que incremento de combustible sabemos que tiene un efecto en el resto de la economía, tarifas, por supuesto todo lo que tiene que ver con medicina prepaga, y hay rubros alimentos que por ahora no tienen, digamos, lamentablemente, por ahora avisos de que vayan a desacelerarse, ¿no? Y no nos olvidemos de un detallito. Antes, cuando el gobierno hacía proyecciones o previsiones de la inflación, lo hacía también basado en la previsión de los precios por el programa Precios Justos, Precios Cuidados, que vos sabías más o menos cuánto iba a salir un producto y cuánto otro. Ahora liberaron los precios, es decir que si bien las consultoras y el gobierno puede avisorar un porcentaje de inflación, si los precios siguen liberados, si la economía se sigue manejando así, podemos tener una sorpresa en el medio y que esto dé un sobresalto. Bueno, sí, el problema es cuál es el ancla para todo esto. Claro. Es decir, qué es lo que está o qué es lo que va a sujetar esta liberación de precios. Por supuesto que todos sabíamos que había que recomponer precios, que eran precios bastante artificiales, porque de hecho había góndolas y había productos que no aparecían en las góndolas, hubo escasez de combustibles, hay que recordarlo, muchas largas colas en estaciones. Es decir, es todo un mix de factores, pero que claramente, como vos decís, ¿cuál es el ancla de todo esto? Porque en definitiva, ¿qué es lo que, bueno, el gobierno lo que está tratando de hacer es, primero, entiendo yo, por supuesto, es reacomodar el sistema de precios relativos para converger a un programa macroeconómico donde el ancla va a ser la emisión de moneda. Tratar de que haya menos emisión de moneda, que se vaya reduciendo el déficit fiscal, y eso fue lo ratificado también en el marco del programa con el Fondo Monetario, ¿no? Y que la competencia regule el precio del mercado, es decir, si sabemos que están altos los precios, bueno, que los supers empiecen a competir con las ofertas, a ver cuál capta nuestra atención, o sea, que la competencia regule los valores. Así es, Carolina, y hay también un descenso en el consumo, hay un enfriamiento en el consumo, claramente, porque mucha gente prácticamente no está consumiendo lo mínimo, hay muchos sectores de la actividad económica y precisamente esa va a ser la recesión que va a haber en la economía. ¿Por qué? Y bueno, porque las ventas han empezado a mermar en muchos sectores de la actividad. Entonces, las personas van a comprar y bueno, compran lo mínimo porque tampoco estamos hablando de una canasta básica total, Carolina, del orden de los 450.000, 500.000 pesos. Es decir, estamos hablando de cifras importantes, entonces la gente está optando y esa es la recesión. Ahora, vamos a ver en los próximos meses, ya una vez que entre el año, que se terminen de reacomodar los precios relativos, ver el programa económico en funcionamiento y si es que esto va a desacelerar o no los precios. Hablemos del dólar, porque tuvimos jornadas donde la rueda cerró en alza, hoy por primera vez se ve una baja, pero con esta situación, ¿qué podemos esperar del comportamiento de la moneda extranjera? Teniendo en cuenta que, como siempre lo digo, parece lejana, pero marca la economía doméstica en un montón de cosas. Así es. Sí, es el termómetro, te diría yo, de la economía. Siempre el dólar lo estamos mirando. El problema de hoy con el dólar es que, en primer lugar, por ahora estamos hablando de un panorama inflacionario muy complicado para los meses que no sabemos exactamente cuándo se va a ver ese quiebre en materia inflacionaria. Pero por otro lado, Carolina, el problema también tiene que ver con que en general los argentinos, a un exiguo nivel de ahorro,
prácticamente el gobierno también desalentó lo que tiene que ver con las colocaciones en plazos fijos porque redujo las tasas de interés. Entonces, por ejemplo, si querías hacer un plazo fijo en UVA, tenías que inmovilizar el capital por 90 días, ahora es por 180 días, con lo cual eso también es más complejo. Entonces, acá el problema es que hasta que no empiece la cosecha, yo creo que más allá de que el dólar muestre estos altibajos, sí, la tendencia, me parece, la tendencia en general, al menos en esta primera parte del año, va a ser creciente, ¿no? Bueno, recordemos que, recordemos sí, que parte de la política del gobierno nacional era achicar la brecha y sincerar el precio y el valor del dólar oficial. O sea, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso y además también recordemos que, bueno, está todo el tema del DNU, el tema de la ley ómnibus que se está tratando en comisiones, en el Congreso de la Nación, etcétera, y que ese factor político también es un factor que está poniendo algo de ruido en la economía. ¿Cómo va a salir esa ley? ¿A qué velocidad se van a poder hacer las reformas? ¿Cuál va a ser la situación de, precisamente, sabemos que viene muy bien la cosecha porque está acompañando el factor climático, pero bueno, ¿cómo todo eso va a repercutir en los próximos meses? Es decir, la economía todavía, Carolina, transitamos por mucha incertidumbre, ¿no? Cortito, porque ya nos están apurando. Bien. Fondo Monetario Internacional, acuerdo de desembolso de una previsible. nueva bolsa de dinero. Sí, sí, previsible, Carolina, ¿no? Previsible porque se están haciendo, en alguna medida, tratando de hacer los esfuerzos fiscales y tratar de comprometer las reservas internacionales que el fondo exige para la Argentina, y a cambio de eso va a haber un desembolso de 4.700 millones de dólares para precisamente cumplir con el propio fondo. Eso no va para robustecer reservas en el Banco Central, pero un acuerdo que era esperable y que el mercado por eso tampoco ha tenido una reacción demasiado, no es que el dólar ha caído demasiado, sino que se ha mantenido porque se descontaba que podía llegar a haber un acuerdo. No es un nuevo acuerdo, es reflotar el acuerdo que viene de marzo del año 22, ¿no? Claro, acercar las posiciones que habían estado tan visibles. Exactamente, así es. Eduardo, muchas gracias Carolina, por visitarnos. no, Nos por quedan favor, en el gusto. tintero un montón de temas, Sí, así quedan que muchos. los desandamos la semana que viene. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Dale, Gracias. te esperamos. A vos.